Hola a todos, muy buenas tardes. Bienvenidos a esta sesión número 2 de este programa que estamos haciendo para nuestros clientes de Obetus y de H Integro, llamado Comprendiendo mi entorno de negocios 2005 y cómo responder. El día de hoy, en esta sesión 2 que hemos titulado ¿Qué debo hacer como contribuyente? Y de una manera estratégica para responder a este momento que estamos viviendo, hemos preparado una información que fue complejo, déjenme decirles, el poder definir una estructura de cómo presentárselos para que pueda tener un sentido para cada uno de ustedes. Al final estamos hablándoles a muchos tipos de clientes, a muchos tipos de industrias, de servicios, de negocios, de tamaños de negocios, de perfiles de personas que, que traen ese grado de complejidad al tratar de mandar un mensaje. Y, y con esto quiero poner claro que sí fue un desafío el tratar de presentar esta información que debe de llevarles a una reflexión a cada uno de ustedes, así como nosotros como empresa también la tuvimos en su momento, pero el día de hoy, después de que vean esta información, de que tomen ustedes algunos apuntes, de que el día de mañana, a lo mejor, ya que reciban la presentación, la revisen y puedan ver qué les aplica, qué no les aplica, salga un plan de trabajo integral hacia adentro de su empresa. Van a darse cuenta que todo va a tocar al punto fiscal y económico, que es el que nos interesa, pero tenemos que ver la información de una manera más integral, más completa. Y les digo que fue un reto buscar la forma de presentar esta información, y con esta intención iniciamos, con la intención de que lo que les vamos a presentar sea de utilidad para ustedes. Descarten aquello que no sea aplicable a ustedes, a su negocio, y aquello que los deje pensando, ábranle la oportunidad a que eso repercuta quizás en una nueva acción como una manera de responder a lo que está sucediendo en el entorno. El objetivo de este programa, que es un solo objetivo, pero lo dividimos en tres partes para darnos cuenta cómo cada una de estas tres sesiones va tocando cada uno de esos objetivos. El objetivo del programa es ofrecer algo a nuestros clientes como respuesta a lo que estamos viviendo. Conocer en la sesión 1 cómo y por qué se fortaleció el entorno de fiscalización durante el año 2025 o la necesidad que tiene el gobierno federal y estatal de obtener recursos haciendo uso de la tecnología. Eso fue lo que tratamos en la sesión anterior. Y lo que vamos a tratar ahorita en esta sesión como parte de este objetivo es, para con ello entonces, emprender acciones al interior de mi empresa. Todavía no está Obetus involucrado en esto. Al interior de tu empresa, tú que tienes una empresa, tú que estás liderando un grupo, un equipo, un departamento en una empresa, tienes que de aquí emprender acciones al interior o hacer que lleguen esas acciones hacia la empresa y que eso me lleve a no provocar riesgos fiscales y financieros innecesarios. Estamos siendo observados por la autoridad 24/7, y no nada más por la autoridad fiscal, déjenme decirles, por muchas autoridades. Entonces esto tiene que ser de una manera consciente, el conocer esta información y empezar a ajustar hábitos hacia adentro de mi empresa. La sesión número 3 se va a completar con este objetivo, junto con una mayor integración de Obetus en lo que ahora sí cada quien concierne. Entonces, el objetivo es el objetivo es conocer qué es lo que estaba pasando y como consecuencia de ello, en la sesión 2, que es esta, ¿qué vas a hacer tú? ¿Qué puedes hacer tú hacia el interior de tu empresa para responder? Y punto número 3,
cómo nosotros, Obetus, te vamos a apoyar para hacer algunas de estas acciones. Entonces, este es el objetivo. La sesión 1, la síntesis que les pudiera decir, que ya tuvimos en la semana pasada y que pueden consultarla en la página de YouTube, pueden compartirla con alguna otra persona de su empresa o algún familiar para que la vean. Lo que hicimos fue explicar el entorno económico, macroeconómico para el 2025 que se está observando no solo para México, sino también los impactos que estamos viviendo a nivel mundial. Esa posible guerra arancelaria y los efectos que eso pudiera llevar. Abordamos sobre la necesidad que hay de recaudación para cumplir con los presupuestos que tiene el gobierno y mencionamos y mostramos evidencias de cómo la fiscalización se empezó a realizar en este 2025 con mayor rapidez y con mayor uso de tecnología. Ahí está la sesión. Pudiéramos decir que esa fue la síntesis de los que vimos. Pueden compartirla en el canal de YouTube de Obetus, pasarla a gente de su empresa, a sus colaboradores, a sus colíderes, a sus jefes, para que la vean, para que la vean. Y ahorita hay muchas aplicaciones de inteligencia artificial que te la pueden resumir. Si no quieren verla, métanla a un programa de inteligencia artificial, la pueden resumir para que se den cuenta de lo que estamos viviendo. Y quiero hacer unos comentarios adicionales sobre la sesión número 1, que luego llegaron después de haber compartido con ustedes esa información. Algo que no mencioné esa vez es que el Seguro Social ya está suspendiendo sellos digitales de facturación por no haber cumplido con obligaciones fiscales. Ya tienen facultad, se están adhiriendo a la facultad. Hay algunos abogados que dicen que puede ser sujeto de defensa fiscal y eso lleva un procedimiento, pero el hecho es que también ya tenemos a otro tiburón acechando, que es el Seguro Social, ante el incumplimiento de obligaciones fiscales. Estamos en un entorno VUCA en español, VUCA en inglés, volátil, incierto, complejo, ambiguo y demasiados cambios. Eso lo venimos diciendo de hace algunos años y hoy se ha acentuado más. Lo que decíamos hace años ya nos alcanzó y ahora tenemos que seguir viendo hacia más adelante. Tenemos como comentario adicional que quiero poner en el contexto antes de empezar de la sesión número 2, es que traemos un bombardeo de información de redes sociales increíble. Algunas cosas son ciertas, otras cosas no son ciertas. Hay que seguir ejercitando el discernimiento, comparar, contrastar y tampoco sobreexponernos a tanta información porque pues puede dañarnos o puede afectar nuestra toma de decisiones. Todos los que estamos aquí tenemos posiciones de liderazgo y ocupamos estar bien para llevar este carrito que nos tocó llevar. Hay multigeneraciones conviviendo en los negocios. Actualmente en una empresa te puedes encontrar de la generación Baby Boomers, generación X, la generación Millennial y la generación Z. ¿Y eso qué, Toño? Pues eso es un grado todavía de mayor complejidad, un ingrediente que hace que todas las decisiones que tomemos deben de tener un impacto que hay que considerar a las 4 generaciones. Hace complejo el entendimiento, tenemos que estar creando canales continuamente de comprensión, de entendimiento. En la relación cliente-proveedor también se da. Entonces, todo esto, claro que afecta en las políticas que tú tomes, en las prácticas que tú tomes, en la manera de que ofreces tu producto, tu servicio, lo tienes que considerar. Otro punto que tenemos que poner en la balanza es que hay una capacidad mermada de focalizar la atención. Lo repito, capacidad mermada de focalizar la atención. Y eso lo están diciendo ya muchos estudios, no es algo que se nos esté diciendo nuevo, que es una ocurrencia mía o que haya visto yo. Seguro ustedes también lo están viendo, lo están percibiendo. La tecnología en nuestra vida hace que traigamos una actividad mayor, que estemos viendo un tema sobre otro tema, sobre otro tema, sobre otro tema, que estemos consumiendo y consumiendo información, y eso hace que entonces no seamos capaces
de estar enfocando nuestra atención a algo. Para muchas de las actividades que hacemos en el tema administrativo, fiscal, financiero, de atención al cliente, de atención a pacientes, para aquellos negocios que ven temas de salud, es un aspecto que puede mermar y puede llevar mucho costo, mucho riesgo. Entonces, es una variable más que está en esta olla. Y también el factor de la integración del Internet de las cosas, de la adopción acelerada de la inteligencia artificial en los negocios y en la vida diaria. Aunque suene algo muy novedoso, trae muchas bondades, pero también tiene ciertos riesgos. Y eso también como líderes tenemos que ser conscientes de ello para todas las decisiones que estamos tomando. Entonces, lo que vimos en la sesión 1, más estos puntos adicionales, cerramos el paréntesis de lo que es el entorno que estamos viviendo para comprenderlo. Y ahora sí, nos enfocamos a la sesión número 2. ¿Qué hacer como contribuyentes ante todo este entorno? Bueno, pues primero tenemos que tener claro que lo que vamos a hablar ahorita, hay un objetivo o un resultado deseado. Todo lo que hagamos tiene que tener el objetivo de evitar o reducir al máximo la posibilidad de correos, invitaciones o revisiones por supuestas diferencias o discrepancias. Todo lo que vamos a ver ahorita tiene ese objetivo, pero nos vamos a dar cuenta que es algo complicado, porque el SAT lo que hace en materia de recaudación es revisar lo que operaron los contribuyentes con la información que le llega. Y tú, como empresa, tu empresa está operando. Día a día abre sus puertas y empieza a operar. Pero para operar y ofrecer su servicio, su producto, tiene que estar administrando también. Y en la administración, pues está involucrado muchas cosas, entre ellas la tesorería. Entonces, la tesorería también es una de las partes involucradas y en toda esta cadenita se van emitiendo y se van recibiendo CFDIs. Y los CFDIs, con sus características bien estructuradas, son los que le dan la información al SAT y le dice, esto está pasando en esta empresa. Y el SAT empieza con eso a hacer su película, sus deseos de fiscalización hacia esa empresa, hacia ese contribuyente, de manera casi paralela a la contabilidad haciendo el registro contable, que para eso se ocupa en la contabilidad los FDIs y los estados de cuenta, la integración de eso para hacer la contabilidad y por consecuencia se da el cumplimiento fiscal en las declaraciones. ¿Sí? Entonces tenemos que entender que en la raíz de la operación, de la actividad, es donde se está creando la información para el cumplimiento fiscal. Hay diferencias, no todos los contribuyentes son iguales. ¿Por qué están llegando estas invitaciones, revisiones por supuestas diferencias? Pues, por ejemplo, en los ingresos de reciclos, personas morales y personas físicas, porque su momento de generación de los ingresos es al momento del cobro. Entonces, la contabilidad de eso es lo que registra, porque así está en la ley, porque así está identificado, pero los CFDIs y dicen algo diferente, algo erróneo en alguno de sus campos. Y entonces empieza a haber esas diferencias que se tienen que aclarar posteriormente. En el IVA que se cobra, el momento para todos, personas físicas y personas morales, es cuando se cobra. Y así lo establece entonces en el estado de cuenta y así se establece en la contabilidad. Pero si el método de pago del CFDI que se emitió o se recibió está erróneo, entonces va a haber diferencias. En las retenciones de ISR o IVA a terceros, llegan diferencias. El momento
de su efecto fiscal es cuando se cobra. Igual, entonces el método de pago del CFDI está erróneo. La contabilidad registra lo que dice el flujo de efectivo, es lo que reporta, pero el SAT está viendo los CFDIs de primera instancia y empieza a mandar diferencias. Diferencias en los ingresos. Puede ser que los CFDIs no se hayan cancelado correctamente ante el SAT, que el sistema en el que se están emitiendo los CFDIs no haya hecho la comunicación con el SAT de manera debida, no se hayan cancelado. O hay ingresos que no traen propiamente un CFDI, pero contablemente sí están considerados. Y cuando realmente existen diferencias y llegan estos correos de invitación, pues es porque no hay CFDIs que amparen los gastos. Hay algunos gastos que pueden no tener CFDI, como son las pérdidas cambiarias, como son las depreciaciones o amortizaciones. Está válido que no haya, o incluso algunos pagos al extranjero, ¿sí? Pero no todos, no todos. En algunas empresas todavía se hacen algunos ajustes sin tener CFDIs atrás y puede ser una causa de que lleguen consecuencias de invitaciones o revisiones. Entonces, con esto quiero que entendamos este cuadro. La operación que se está haciendo en los contribuyentes, en tu negocio, en nuestros negocios, es la que va dictando y va soltando la información que el SAT acumula, que el SAT concentra, que el SAT precarga en sus sistemas y que luego contrasta con la contabilidad. Pero la contabilidad se hace conforme a las normas, conforme a las leyes, usando las facturas, los CFDIs y usando los estados de cuenta. Si un CFDI no dice lo que realmente sucedió en los estados de cuenta, ya empieza entonces a generar una diferencia, a generar una discrepancia. Y entonces el cumplimiento fiscal se empieza a distorsionar. De esto ya venimos hablando desde hace tiempo, ¿sí? Pero ahora queremos centrarnos en ofrecer algunas soluciones, porque la única manera de responder ante esto es que cada uno como contribuyente actúe con responsabilidad, que es desarrollar la habilidad para dar respuesta al entorno que estamos viviendo. No podemos seguir con prácticas de hace 2 años, 3 años, 5, 10 y mucho menos de 15. Tenemos que transitar ya hacia lo que nos está exigiendo el entorno, desarrollando la habilidad que exige este entorno. Tenemos que reconocer que en la era digital, el cumplimiento fiscal, las contribuciones fiscales son de fuente multidimensional y está integrado todo por la tecnología, todo está integrado, ya no podemos separarlo, todo está integrado, ¿sí? Entonces, vamos a tratar ahorita de explicarles, de compartirles algunas acciones que tenemos que hacer desde el punto de vista financiero, pero que está involucrado con el cumplimiento fiscal, desde el punto de vista de la administración, pero que está involucrado en el cumplimiento fiscal, del capital humano de la gente de nuestro equipo, que está involucrado en el cumplimiento fiscal. Y a lo largo de todo esto vamos a tocar temas de tecnología. Si vivimos en la era digital, la tecnología está integrada a nuestros procesos, a nuestra toma de decisiones, y tenemos que ser conscientes de ello. Entonces, esto es lo que les vamos a presentar y este fue el orden que creímos que pudiera ser de mayor efectividad para comprender todo lo que les estamos ahorita explicando. Vivimos en un mundo de cambios, por lo tanto es un mundo de negocios diferente a lo que vivíamos hace incluso el año pasado y me obliga a ver y hacer las cosas de manera diferente. Ya no podemos seguir igual. Tenemos que seguir hacer las cosas de manera diferente hacia adentro de nuestros negocios. Y empezamos entonces ya con las recomendaciones, sugerencias, que les recuerdo
Puede ser que algo de esto ya lo estés haciendo, puede ser que algo de esto no te aplique a ti, pero necesitamos nosotros pensar en un universo de empresas y negocios que acompañamos y que apoyamos en Obetus y que pueda hacerle sentido a todos los que estamos aquí presentes y que algunos de ustedes verán el video posteriormente. Voy a explicar todo lo que está aquí y me gustaría que al final, si hay preguntas, poderlas atender ya fuera de la grabación para que se sientan también en mayor confianza de hacerlas y que no están quedando en una grabación que después va a ser expuesta. Acción número 1. Ocupamos tener un control estricto de las finanzas, del flujo de efectivo, de tus estados de cuenta bancarios. Todo depósito debe tener una justificación en tu cuenta. Si se trata de una venta que hiciste de producto o servicio, pues tenemos que tener el CFDI del ingreso y el complemento de pago, si así le aplicara, hecho de manera correcta, para que no haya distorsiones ante los ojos del SAT. Si tuviste depósitos por un préstamo, tienes que tener el contrato. Si tuviste una aportación por parte de uno de los socios o los accionistas, un acta de asamblea. Si tuvimos donaciones entre personas físicas, persona física a persona física, si hablamos de ascendentes y descendientes en línea recta, está exento, pero tenemos que tener manera de comprobarlo. Donaciones entre hermanos no es exento, causaría impuestos, tienes que recordarlo. Si hablamos entre traspasos entre cuentas propias del negocio o de persona física, la transferencia desde la cuenta origen. Saber que desde la cuenta origen es mía también o es del negocio también, de negocio a negocio, de cuenta a cuenta. Tengo que nada más poderlo comprobar. Si yo como persona física estoy teniendo sueldos de ingresos, pues entonces tengo que tener un CFDI de nómina. Si me depositan sin CFDI de nómina, entonces yo ya me pongo en riesgo, ¿sí? Entonces, hablando de depósitos, tengo que tener una justificación, seas persona moral o sea persona física. E igualmente, toda salida o egreso debe tener justificación. Cada tipo de egreso hay que cuidar requisitos de deducibilidad y que eso ya lo hemos tocado en temas anteriores y será una de las cosas que les presentaremos en la siguiente sesión de algunas acciones que hará Obetus para irlos fortaleciendo en este conocimiento. Si es un gasto que tú haces en tu empresa y buscas deducir, pues tienes que tener el CFDI del gasto y que esté hecho correctamente. O complemento de pago, cuando ya hayas hecho el desembolso, si así le aplicara. Si estás pagando nóminas, tienes que tener tu CFDI de nóminas con el timbrado correcto, con la fecha de pago correcta. Si estás pagando un préstamo a un tercero, tienes que tener el CFDI de los intereses que estás pagando y el contrato del préstamo que indique el monto del principal que estás reduciendo en el pago. Si estás haciendo compras de mercancías, pues el CFDI del gasto, control de inventarios, lógicamente también llevarlo en tu empresa. Y si se trata de importaciones o pagos al extranjero, el invoice, la factura, el PDF, y si son cosas tangibles, mercancías tangibles, pedimentos de importación. Pedimentos de importación. Si son traspasos entre cuentas propias, pues igual nada más hablar de que estoy mandando de una transferencia de cuenta origen a una cuenta de destino. En todos los gastos, abocarnos a tener materialidad, sobre todo en los servicios. Una orden de compra, una recepción de mercancía, correos de comunicación con los proveedores, entregables de informes que haya contratado, de estudios que haya contratado, evidencias en sí de que se dio la materialidad. Lo que hemos observado últimamente es que cuando el SAT está pidiendo materialidad, a veces ya nada más entregar el puro archivo de lo que compré del PDF no es suficiente. Tenemos que estarle mostrando ya correos electrónicos incluso de comunicaciones que hubo con los proveedores. Necesitamos conciliar diariamente los movimientos bancarios al interior de la empresa con sus comprobantes respectivos, saber que de todos los ingresos voy cumpliendo con lo que está acá arriba
saber que con todos los gastos voy cumpliendo con lo que está acá abajo y lo que está pendiente, darle seguimiento. Y con eso empezamos a garantizar que mi contabilidad va a estar correcta y que luego mi cumplimiento fiscal va a estar correcto y lejos de discrepancias del SAT. Evitar cualquier tipo de salida sin comprobantes fiscales. Evitar desembolsos sin comprobantes fiscales. O si lo vas a hacer, sabiendo que eso va a ser un gasto no deducible, que va a traer, por lo tanto, un costo fiscal. Un gasto no deducible, ¿cómo impacta? Pues te va a costar un 30% más y un 10% más de PTU, un 40% más. Si tú compraste algo en 10,000 pesos y no tenías comprobante, considera que el impacto fiscal de eso entonces son 4,000 pesos. 30 de ISR, 3,000 de ISR y 1,000 pesos de PTU. Acción número 2. Proyectar tu flujo de efectivo esperado. Tienes que estar viendo un horizonte de cobranza y de compromisos de pago semanales en lo más que lo puedas extender. Oye, pero yo no sé cuántos ingresos voy a tener porque yo abro al público en general y todos los días mis ingresos son variables. Bueno, al menos ten una visualización de tus gastos, de tus compromisos, de una semana, de 2 semanas, de una quincena, 2, 3, un mes, 2 meses. Tenlo visualizado para que te des cuenta entonces qué flujo de efectivo tienes disponible para comprometerte más o para estar haciendo uso de ese dinero para atenuar los impactos fiscales, por ejemplo, de IVA a fin de mes, ¿sí? La visión que tú tengas de tu flujo de efectivo esperado te va a dar tranquilidad para tomar decisiones. Programar pagos o remuneraciones a dueños acorde a la capacidad de la empresa. Tienen que formar parte de este flujo de efectivo si tú tienes programado, si tú eres dueño de negocio y tienes planeado pagarte, retirar dinero, tiene que estar ya como parte de la operación. Esa época en la que agarrabas la empresa como caja chica, ya está fuera. No podemos hacerlo así, al menos que tu flujo sea muy bondadoso para hacerlo. Pero recuerden que estamos buscando actuar con mayor responsabilidad como respuesta a este entorno que estamos viviendo. Y esta proyección está revisando periódicamente. Cada empresa es diferente, el dinamismo de las empresas que tenemos aquí que nos están escuchando son diferentes. Algunos puede ser una vez a la semana, unos cada quincena, unos cada mes. ¿Sí? Y algunos va a tener que ser una vez cada 2, 3 días. Tercer punto, tienes que programar en esta proyección una inversión a un crecimiento interno, separar dinero. Tenemos que estar viviendo ahorita un proceso de adaptación o adopción tecnológica y de capacidades de toda la empresa. Y eso va a requerir que tengamos que invertirlo o nos vamos a quedar fuera. Hay que tener un dinero programado para mejora continua. Puede ser capacitación, pueden ser sistemas, pueden ser proyectos de control interno, pueden ser auditorías, puede ser un nuevo puesto de trabajo que ocupas en tu empresa, un nuevo sistema de inteligencia artificial que te va a ayudar para generar algo, etcétera. Cada caso es diferente, pero debes de considerar invertir hacia adentro de tu negocio como respuesta a la adaptación de lo que tenemos que tener ahorita con el entorno actual. Punto número 4 de esta sección de finanzas. Los dueños deben de tener un ingreso declarable y comprobable. Cada vez está más lejos esa idea de decir yo vivo porque soy dueño de negocio. Ya no tenemos casos así nosotros aquí. Necesitamos nosotros seguir difundiendo esto. No podemos regresar a decir no tengo ingresos como persona física y como dueño, porque entonces ya me pongo riesgo como persona física y puedo caer en discrepancia fiscal. La discrepancia fiscal es un método de auditoría individualizado por las evidencias que tiene el SAT de toda su información de que hay una persona que gasta más
de lo que tiene de ingresos, y de esos ingresos considero incluso hasta préstamos, donaciones, herencias que no están declaradas. Hay que analizar entonces cada caso para ver cuál encaja en la empresa, pero tener opción de remunerar a dueños con sueldos, con honorarios o asimilados a salarios, con rentas, con regalías, explotando la propiedad intelectual que puede haber ahí. Eso es un concepto que podemos aprovechar. Los intereses, los dividendos, por mencionar de los más comunes. Cada caso es diferente, pero tú tienes que tener ingresos comprobables. Yo, Toño, tengo que tener un ingreso que me paga Obetus y que es con con el que vivo y con el que ahorro y con el que hago mi patrimonio. ¿Sí? Hay que manejar también combinaciones de pagos, explorar combinaciones de pagos que pudiera ser. Oye, para que me salga más económico, ¿puedo involucrar a mi familia directa? Sí, hay que evaluarlo. Hay que tener seguros ante contingencias como parte de la responsabilidad de un dueño de negocio. Contratar seguros de hombre clave, por si llegara a haber una eventualidad. Contratar seguros personales, de seguros de gastos médicos. ¿Para qué? Para poder cubrir cualquier contingencia y no poner en riesgo el negocio en este entorno que estamos viviendo. Y tener esto como nota, que tener una tarjeta de crédito es lo mismo que tener una cuenta bancaria. Antes me topaba mucho con gente que decía, yo no gano nada, pero tengo una tarjeta de crédito. ¿Con qué pagas la tarjeta de crédito? Sí, la tarjeta de crédito es una cuenta bancaria también. Entonces vas dejando evidencias de tu patrón de gasto que puede ser sujeto a una discrepancia posterior. Punto número 5 del tema de finanzas. Espero que vayan anotando algunas, que vayan haciendo anotaciones de esto sí puede ser, esto no puede ser, y al final platiquemos, atendamos algunas dudas. Aunque de mañana también les va a llegar este material. Punto número 5, considerar los pagos de impuestos de IMSS para realizarlos de manera oportuna. El ISR, el IVA, las retenciones, el IMSS, el Infonavit, el impuesto estatal, porque esto reduce las posibilidades de revisiones mayores. Y tampoco realizar ajustes en las fechas efectivas en los momentos de cobranza y pagos que quedan reflejados en los CFDIs. Por ejemplo, oye, recibí un pago en este mes de marzo y el CFDI eso refleja, pero me salió mucho impuesto. Oye, ese ingreso lo quiero diferir para el mes de abril. No, ya no hacer eso. Oye, el gasto lo quiero diferir para el mes de abril, lo realicé en este mes y el CFDI dice lo mismo, lo realizo para otro mes. No, porque las invitaciones están llegando a consecuencia de que no se está respetando lo que está en los CFDIs. Entonces, el que el CFDI diga una fecha y efectivamente fue la operación, todavía nos pone en una situación más contraria, más adversa, cuando querramos aclarar esa discrepancia. Entonces, no modificar ninguna fecha efectiva de momento de cobranza y pago, que coincida con la fecha, con el flujo de efectivo que está indicado en el CFDI. ¿Se dan cuenta cómo esto tiene impactos del CFDI a gran escala? Y por último, también en finanzas. A ver, estamos en un entorno que está cambiando mucho y estamos quizás trabajando y ofreciendo servicios, productos a clientes que a lo mejor ya no son rentables y nada más están consumiendo tiempo. Ahora, ¿qué es un cliente? Pues tenemos que redefinir qué es un cliente. Un cliente es aquel que también valora el producto o servicio que tú das, que se le ofrece, y que después de atenderlo con todo lo que conlleva, por lo que paga él, te deja una rentabilidad a tu negocio. Entonces, aquel cliente que no te está dejando rentabilidad, pues quizás sea conveniente mejor hacerlo a un lado y liberar la capacidad para hacer más rentable tu negocio. Checar aquellos pagos que están en plazos que estén en plazos acordados de esos clientes, que se estén respetando. Y si es necesario empezar a tomar decisiones, como les decía ahorita, define bien lo que es un cliente para ti
lo que ese cliente representa para efectos rentables en tu negocio. Y si no es rentable, después de evaluarlo, empieza a tomar decisiones y a conseguir nuevos clientes. Porque quizás ahorita no estás creciendo, no estás teniendo la rentabilidad deseada, porque estás ocupado atendiendo un cliente que no te deja responsabilidad, que no te deja rentabilidad, perdón. Entonces, no es lo mismo estar ocupado sin ser rentable que estar ocupado siendo rentable. Entonces, desde el punto de vista de las finanzas, esas son las 6 acciones que hay que ver hacia el interior de cada negocio. Ahora vamos a ver algunos aspectos desde el área administrativa, desde la dimensión de la administración. Emitir, número 1, correctamente los CFDIs y los complementos de pago. Para eso tengo que identificar al personal que está involucrado en las actividades de facturación y notas de crédito, de cobranza, de nóminas. Capacitarlos, ya que los tengo identificado en los campos fiscales de la emisión que tienen un impacto en todo lo que estamos viendo. Principalmente, aunque no es lo único, pero es de lo más importante, los campos de forma y método de pago, lo que significan las opciones que hay ahí, el campo de uso de CFDI. Nosotros en Obetus les hemos dado pláticas y cursos de estos. En el canal de YouTube de Obetus pueden encontrarlo, el de CFDI Puntos Vitales, y lo pueden compartir a su gente. Hay que documentar cómo emitir un CFDI de manera interna, dejarlo en instructivo, dejarlo con criterios de cancelación también, por ejemplo, cuando sea requerido, de fechas límites de emisión, y que todos los responsables sepan el grado de relevancia de su trabajo. En la era de papel, las facturas las emitían los practicantes sin saber nada. Yo fui uno de ellos, ¿sí? Cuando trabajaba como practicante. Pero en la era que estamos viviendo es bien importante la persona que está emitiendo las facturas, los complementos de pago, los recibos de nómina. Y de igual manera, entonces, entramos a la segunda acción, asegurarnos que los que están involucrados en la recepción de los FDIs de todos nuestros proveedores lo están haciendo de manera correcta. Identifiquemos aquellos que están relacionados con las compras, con los pagos, con los almacenes, que son los que reciben CFDIs. Habrá que capacitarlos en aquellos aspectos fiscales, donde validen el régimen fiscal de las facturas, la forma y método de pago. Les hago nuevamente mención a este cursito o esta plática que tenemos, pero de ese tipo de acciones que ya hicimos y que vamos a seguir haciendo este año, les voy a platicar la próxima semana. No quiero dejar de lado que ahí, si tú ya estás viendo la necesidad de esto, tomes ese video y lo empieces a circular con tu gente. De igual, esas personas que tengan un manual de cómo hacer esta recepción de facturas, cuándo solicitar las cancelaciones, ellos son los primeros porteros de todo esto, los primeros defensas, antes de que llegue hasta el final el balón. Ellos son los primeros que tienen que detener a que si hay errores en los FDIs, no sigan avanzando. Y tomar acciones contra los proveedores o hacia los proveedores que no están emitiendo complementos de pago o no están corrigiendo los FDIs. Tenemos que abrirnos a eso porque el entorno nos lo está exigiendo. Punto número 3 desde el sentido administrativo. Tener en el orden de almacenes el control de salidas y entradas de productos con remisiones, facturas, compras con la factura, devoluciones, restringir el acceso a los almacenes y realizar inventarios periódicos. Pareciera algo muy elemental, pero sabemos que hay empresas en las que no se está realizando y que apenas están en proceso de implementarlo algunos de ellos. Nuestros procesos de operación y administración hay que dedicar un tiempo para documentarlos. Vale la pena este esfuerzo, vale la pena ese tiempo. Identificar las actividades con su responsable e indicando qué formatos, sistemas y políticas de operación están en torno a eso. Vale la pena hacerlo porque es la manera en que te garantiza hasta cierto punto que se realice un servicio con un estándar, que se realice
una entrega de un producto con un estándar y que eso te permita después crecer. Y número 5, tener siempre la apertura para evaluar la necesidad de requerir defensa legal en algunos momentos. Hay abusos, hay un aumento de fraudes y estafas enorme en el ambiente y necesitamos saber cuándo acudir con defensa fiscal, laboral también y defensa mercantil. Abrirnos a eso, a ya no tolerar ese tipo de fraudes y estafas en el ambiente. Desde la dimensión de capital humano, aquí vienen unas acciones que también tenemos que considerar y aquí es donde también tenemos que abrirnos un poco más a lo que nos está exigiendo ahorita nuestro equipo de trabajo, nuestras personas que tenemos en nuestra empresa. Punto número 1, hay que revisar los esquemas de pago de personal, que estemos ofreciendo de manera correcta los conceptos que están siendo grabados, que están siendo exentos, que así esté manifestado en el sistema de nóminas, que los conceptos que estamos integrando o que estamos pagando, efectivamente sepamos cuáles integran salario base de cotización para el IMSS y cuáles no, y que así esté configurado en el sistema, y evaluar algunos esquemas variables para algunos puestos clave. Abrirnos a la posibilidad de eso, que ante ciertos resultados, algunos puestos clave vayan teniendo esquemas variables. Recordemos que el esquema de pago está vinculado de manera directa con la deducción de nómina, está involucrado con la comprobación de ingresos de las personas, está involucrado con tu cumplimiento como patrón ante el IMSS y el cumplimiento al Infonavit, y ahí ya estamos viendo en las personas el tema patrimonial de lo que les genera el Infonavit para hacerse de una casa. No es tema menor la parte de las nóminas. Segunda acción que sugerimos, capacitemos a los responsables de nómina. Disminuyamos en la medida de lo posible los errores de timbrado. Hay que capacitarlos en el sistema, pero sobre todo capacitarlos en temas técnicos. La nómina en México es compleja, es una fusión, integración de muchas leyes. Si no tiene la capacidad técnica para comprenderlo, no puede ser esa persona la de nóminas. Evaluemos el sistema. Si el sistema nos está ayudando a que se mantiene actualizado, está haciendo los timbrados de manera correcta en aspecto gravable, exento, en la aplicación del subsidio al empleo, en las retenciones, etcétera, mantengamos con ese sistema. Si no, evaluemos nuevos sistemas. Pero también si no tenemos la capacidad in-house adentro, evaluemos contratar servicios de maquila de nóminas, quizás de manera temporal, pero no someternos a más riesgos por una elaboración de nómina equivocada. Número 3, evaluar las competencias del personal. Suena duro esto, pero sí, necesitamos estar aplicando exámenes para detectar conocimientos y habilidades técnicas. Necesitamos establecer programas de capacitación técnica y tecnológica continua para ese personal y hacer evaluaciones de desempeño integrales que nos ayuden a retroalimentar a la gente y que nos ayuden también a nosotros como empresa a tener retroalimentación de la gente y amalgamarnos en este camino de la empresa, del negocio. Punto número 4, abrirnos a considerar entrenamientos integrales a la gente. No nada más de temas técnicos, como mencionaba en el punto anterior, pero hay que ver que ellos se conozcan el estado emocional en el que están, que busquen el equilibrio de vida y trabajo, que encuentren su propósito de vida y que su trabajo actual vincule con este propósito de vida para generar bienestar. Recuerden que les hacía un énfasis al principio, estamos muchas generaciones ahorita interactuando en los negocios. Habrá algunos que digan, no, hombre, eso no funciona. Es lo que está exigiendo ahorita el entorno, el mercado laboral.
Hace rato estuve en una sesión del TEC que dio sobre los comportamientos de la generación Z, de las múltiples generaciones que están ahorita interactuando en el mercado, y hacían énfasis en esto, precisamente. Hacer entrenamientos para un bienestar personal, mejorar la capacidad de atención, entrenamientos de finanzas personales hacia nuestra gente para que sepan manejar el dinero, para que no sean víctimas tampoco, darles al menos la capacidad, ya si no quieren el conocimiento, ya si no lo quieren integrar es tema de ellos, pero sobre cómo usar sus finanzas. Y punto número 5, lo que nos exige es vivir con congruencia la cultura empresarial que se tiene en tu empresa, en mi empresa. No solo que sea un documento, un marco que esté colgado ahí a la entrada, sino que tenemos que tener acciones concretas que nos permitan vivir la cultura y dar evidencia de ello. Y que con eso se genere un ambiente de dignidad entre todos los involucrados. De dignidad y de exigencia. De dignidad y exigencia. Y ya vamos entrando al último punto de acciones que hay que tomar ahora desde el sentido tecnológico. Todo eso está vinculado con el cumplimiento fiscal, por eso les pedí apertura en su visión de lo que iban a escuchar, porque de aquí en adelante quizás vayan a hacer cosas nuevas para algunos de ustedes. Integrar la operación a un sistema. Desde el sistema que integres, tenemos que hacer, no nada más capturar, sino hacer un sistema operativo. Si vamos a comprar, poder generar órdenes de compra desde el sistema. Y como consecuencia, cuando paguemos, registrar los pagos ahí. Que eso me ayude a darle entrada a mi movimiento de inventarios. Si voy a facturar mis ventas desde el sistema, pues también ahí hago mi complemento de pago y mi registro de cobro. Y con eso me aseguro el cumplimiento fiscal de la emisión de CFDIs y de recepción de CFDIs. Ya nada más faltaría la capacitación de qué campos observar y cómo operar el sistema. Y que en este mismo sistema yo controle el flujo de efectivo a través de conciliaciones bancarias. Muchos de los sistemas que ya están en el mercado, entre ellos Compact, entre ellos Odoo, te ayudan a hacer las conciliaciones bancarias desde el mismo sistema, ingresando el estado de cuenta bancario. Ya no más Excel para administrar la operación si tu operación ya está en un nivel que no es suficiente tu Excel, y es que tú lo sientes porque vas con atrasos en su actualización de esa información. Si todavía tienes el tiempo y la capacidad de operar y actualizar tu Excel y llevar ahí tu administración, bien. Pero si ya vas con rezagos, ya no lo actualizas, ya te tardas y eso te atrasa en el cumplimiento de obligaciones fiscales, o le das un tiempo muy corto para preparar tu información contable y declaraciones, ya no más Excel. Ya necesitamos otro carrito al cual montarnos. Si tenemos un sistema, entonces hay que capacitarnos bien en el sistema para aprovechar sus bondades, para aprovechar sus beneficios y saber que esto va a tener también cambios en la cultura y en los procesos. Nos hemos topado que al meter sistemas desde H-Integro para llevar la operación y llevar ahí la contabilidad, también nos encontramos con cambios en la cultura, cambios en los procesos de la gente, y eso va llevándonos a que haya pues un vaivén de información hasta que por fin fluye de manera correcta, pero es normal. Hay que asumir que eso nos va a llevar tiempo. Y la contabilidad, buscar que se integre a ese sistema. Oye, si ese sistema cumple con condiciones mexicanas y puede llevar la contabilidad desde la misma operación, bienvenido, porque ahora nosotros vamos a poder hacer un servicio de contabilidad integrada, que de eso les platicaré la siguiente semana. Pero eso nos va a llevar a que el cumplimiento de tu contabilidad se dé en tiempo y el cumplimiento fiscal se dé en tiempo, y evitemos saturaciones en la página del SAT, que ahorita, a partir de los días 15, 16, 17 de cada mes, se complica.
y hace que entonces estemos viviendo con mucho más estrés para el cumplimiento fiscal y metiéndole más riesgos a lo que estamos hablando aquí. Si vamos a tener tecnología, por lo tanto, también tenemos que entrar a los temas de seguridad de la información. Entre nuestros clientes tenemos gente que se dedica específicamente a eso, pero es que es una variable que tenemos que tener ya en nuestro negocio. Si vivimos en la era digital, si operamos a través de medios electrónicos y aparte tenemos un sistema, pues tenemos que ver cómo se acceden remotamente, cómo hacemos backups, cómo estamos manteniendo con actualizaciones los sistemas, cómo estamos creando la cultura en la gente de no abrir puertas a hackers, también de la información en su navegación por internet, en correos spam que te llego, el uso de antivirus de manera correcta y apoyarnos, por lo tanto, de expertos constantemente para esto. La era tecnológica lo exige, ya no es eso algo opcional. Evaluemos también entonces las competencias tecnológicas del equipo de trabajo para ver qué ocupan para adecuarse a este entorno. Es impresionante también darnos cuenta que a veces le pedimos a alguna gente, hazme este trabajo en un en a la mera hora nos damos cuenta que no. La competencia de cada persona en los aspectos tecnológicos para... Y esta dimensión no se las tenía en un principio y la quise agregar porque para mí es la que engloba todo, la dimensión del liderazgo. Necesitamos fortalecer continuamente el liderazgo, empezando por la cabeza. La cabeza me refiero a ti líder de equipo, a ti líder de empresa y a ti persona, individuo, tu cabeza también. La manera en que está la cabeza es como empieza a estar el cuerpo. Entonces tenemos que reconocer que el entorno es diferente. El área, la cancha es otra ya. Nos exige adaptación personal a lo que estamos viviendo. Y eso implica una mentalidad de crecimiento. Oye, Toño, pero es que mi edad, esto no es un tema de edad. Si te tocó estar viviendo esta época, que para mí la veo privilegiada en la era de la humanidad por tantos cambios que están sucediendo, es que te tocaba estar aquí y hacerle frente a eso. Esa mentalidad de crecimiento, de la capacidad de adaptación, está dada por la neurociencia, por la neuroplasticidad que tiene nuestro cerebro para seguir generando conexiones. Te vas a dar cuenta que sí somos capaces de eso, nada más que hay que ir creando hábitos para adaptarnos. Ya no estamos en la era de los conocimientos, ya se trata de integrarlos en hábitos y prácticas reales. No nada más decir, leí este libro, qué padre. No, ¿en qué lo estás metiendo a tu vida? ¿En qué lo estás integrando en tu vida? ¿En qué lo estás aplicando en tu negocio? Eso es lo que hace el valor. No nada más hablar de que sabes de algo. Dar énfasis al liderazgo de servicio para desarrollar a una comunidad en tu negocio, clientes, proveedores y sobre todo tu equipo de colaboración. Reconocer cuándo es el tiempo de delegar y supervisar, aunque implique costos. Lo repito porque esto lo he platicado con muchos de ustedes. Reconocer el tiempo de delegar y supervisar, aunque implique costos. Integrar la tecnología en el desarrollo personal, en el liderazgo, las herramientas colaborativas que tenemos, el Teams, el Zoom, los planners, los messengers, entre muchas otras cosas también que podemos ahorita ya compartir en la web con el debido cuidado y el debido entrenamiento y priorizar su desarrollo. A medida que los vaya desarrollando a él o a ellos, a él o a ella, vas a poder entonces crecer más rápido como empresa y de una manera más sostenible. Como líder, revisa los elementos que están en la filosofía de la empresa y sobre todo en la visión de la empresa. Hay que mantener la esencia de lo que ha sido exitoso, pero también hay que adaptar la filosofía
a que sea vigente con el entorno actual y que sea congruente con lo que estamos viviendo. Pero atrévete siempre a visualizar tu negocio a 3 años, a 5 años, a 10 años. Eso es lo que te va a dar un gas para seguir y mantenerte motivado. Hazlo también hacia tu actividad profesional, porque te vas a dar cuenta si la empresa va en el mismo ritmo de lo que tú deseas. Si acaso no eres el dueño del negocio, estás formando parte como un liderazgo, un grupo de líderes de la empresa. Toma la dosis exacta de astucia. Repito, toma la dosis exacta de astucia. En cualquier escenario que estamos viviendo ahorita o en cualquier situación ante lo que estamos viviendo ahorita, ocupa un grado de astucia para adoptar algunas economías de opción en materia fiscal que la misma ley establece. Hay que abrirnos a ellas, hay que buscarlas y en esas también medir riesgos. Si nos queremos ir también tal y como dicen las cosas, sin buscar opciones que la misma ley establece, a eso me refiero, va a ser complicado que tengas el flujo financiero adecuado para seguir. Necesitamos tener una pequeña dosis de astucia para abrirnos, evaluar, consultar, medir el riesgo y tomar decisiones. Cada caso es diferente, cada negocio es diferente, por eso tiene que ser una acción muy personal. Y por último, desarrollar la serenidad para la acción. Crear soluciones con esa serenidad y tomar decisiones. Ante el mundo que estamos viviendo tan rápido, la mejor medicina es desarrollar una serenidad y no dejarnos llevar por todo lo que está sucediendo y irá a suceder también. Que todas las decisiones que tomes o no tomes no te quiten la paz. Que lo que hagas o dejes de hacer no te quite la paz como líder. Y al final de cuentas también agradece la oportunidad y la confianza que ha sido puesta en ti desde un poder supremo para otorgarte la oportunidad de liderar en estos momentos que estamos viviendo de la humanidad. Hace poco pasamos por algo muy complicado, hace 5 años, y salimos adelante todos. Bueno, pues ante el entorno que estamos viviendo y que todavía va a haber de más cambios en los próximos meses, lo vamos a hacer bien. Pero necesitamos que cada uno de nosotros accione algunas de estas cosas que les acabamos de que les vamos a compartir, algunas de otras que les hayan llegado por otros medios, aquello que sea efectivo para ti y para tu negocio, desarróllalo y nos va a ir bien. Pues esto fue lo que queríamos compartirles en esta sesión 2, que si se dan cuenta estaba enfocado a desarrollar hacia mi interior de líder y hacia mi interior de empresa las competencias, las acciones, las habilidades que necesito para responder al entorno. ¿Por qué? Porque se ha vuelto esto del cumplimiento fiscal y por lo tanto el impacto financiero en algo multidimensional, no nada más que le compete al contador, no nada más que le compete al área de administración, es de todos los involucrados en las empresas y tú como líder tienes que reconocerlo y empezar a accionar algo para que nos lleve a buen puerto esto. Hasta aquí fue la sesión número 2. Los espero en la siguiente sesión número 3, la siguiente semana, donde hablaremos ahora de lo que Obetus ha venido trabajando para este momento y seguirá trabajando durante los siguientes meses para ustedes, para podernos integrar y dar mejor respuesta a lo que estamos viviendo. No se trata nada más de una acción de qué haces tú, es una acción que hacemos también como Obetus, como respuesta. Pero lo más importante es lo que vimos ahorita en esta sesión número 2. ¿Qué haces tú
hacia adentro ante todo el entorno diferente que estamos viviendo. Con esto, nuestro objetivo 1 y 2, o parte 1 y parte 2 de nuestro objetivo global, ya se ha cubierto. Veremos lo que la parte número 3 en la siguiente semana. El equipo de Obetus, todo el grupo Obetus, sus empresas, estamos aquí dispuestos para trabajar en conjunción con ustedes, para dar mejor respuesta a todo lo que está viendo. Muchísimas gracias. Cerramos la grabación, por favor, Paula, y nos vamos con las preguntas.